Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Excelente lunes, 29 de junio del 2020. Ya se acabó casi la mitad del año. Ya vamos a empezar esta segunda parte. ¿Sí va? ¿Junio mes 6? Sí, ya. Es correcto. Sabes contar bien. El día de hoy tenemos un episodio que me parece muy interesante. Tenemos un invitado, el primer invitado de esta temporada, de hecho. Sí. Esperemos que sean muchos más por venir. Y para hablar no de un tema menor. O sea, vamos a hablar del tema de seguridad en México, pero no es lo único que vamos a abordar en el episodio de hoy. Vamos a hablar también del tema LGBTQI+, y la comunidad que celebraron el orgullo de pertenecer a ella durante este fin de semana y durante todo el mes de junio. Así es. Mi nombre es Pablo Marín, estoy con Arturo Aramburu. Un gusto justamente en este arranque de semana. Y como bien decía Arturo, vamos a arrancar hablando de temas de seguridad, porque la semana pasada fue particularmente violenta y justamente vimos prudente invitar a un gran amigo que está justamente metido en temas de seguridad nacional, que entiende muy bien lo que está pasando en las diferentes corporaciones, en los diferentes niveles, en los diferentes estados. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se puede leer como con ojo de águila? Y para que todos podamos entenderlo, tiene un background muy interesante. Ahorita se los vamos a presentar, ahorita que nos empieza a acompañar. Primero platiquemos de la gente qué fue lo que pasó. Exactamente. Que seguramente lo saben porque fue un escándalo. La comunidad de Alto Parlante conoce de estos temas, está informada de los temas y aparte fue un escándalo que estuvo en los medios y que hizo muchísimo ruido. Fue un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación contra el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Okay? Exactamente. No fue cualquier atentado, no es contra cualquier funcionario y no lo operaron de cualquier manera. Exactamente. Fue un atentado con un operativo muy inteligente, con un operativo muy planeado, en contra de el titular o el líder de la policía más grande del país. Claro. Por entidad. Y además, el lugar en donde se da más de 400 impactos de bala. 415 impactos 415 impactos de bala de calibres durísimos. O sea, porque su camioneta era de un blindaje más alto. Un blindaje 5 doble plus, una cosa así, ¿no? O sea, que es un blindaje que pues realmente en muchas ocasiones utilizan presidentes. Hay algunos un poquito más altos. Pero que pase esto en México también nos habla entre líneas otro tipo de problemas. Y yo creo que es mucho de lo que Fabián nos puede aclarar en correcto. esta conversación. Digo, nada más muy rápido para platicar a la gente el recuento de los daños. Hubo 3 fallecidos. Una mujer que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el asunto. Simplemente pasaba por ahí. Hubo más de 12 detenidos. Hasta el momento hay 2 detenidos que supuestamente son los intelectuales detrás de esto, pero pues todavía no se sabe bien cómo está operando el cártel. Lo que dicen también es que hay otras personas que fueron involucradas, otros cárteles que se tuvieron que involucrar en todo este atentado. Y lo que les dijeron a las personas que iban en contra del secretario, les dieron 100,000 pesos y les dijeron, van a una misión suicida y nosotros nos haremos cargo de su familia si ustedes mueren o si son capturados o lo que sea. Van a una misión suicida. Así, nada más y nada menos. O sea, para ver al nivel de lo que están llegando ya las cosas en términos de violencia. Claro que no es nuevo, está sucediendo en otros lados. Lo que ahora sorprende es que sucede además en la Ciudad de México, en una de las calles, si no es que la calle más importante del país. Correcto. Y pues bueno, es así. Entonces, pues, ¿quién mejor que nuestro invitado para hablar de estos temas tan especializados, pero que es importante que entendamos como ciudadanos para ver qué va a pasar, para ver qué nos toca a nosotros, para ver qué le toca al gobierno y qué podemos exigir? Y para hablar justamente de estos temas nos acompaña nada más y nada menos que Fabián Gómez. Él es abogado, politólogo, maestro en Derecho, Seguridad Pública y experto en Seguridad Nacional. Nos da muchísimo gusto que estés por acá. Bienvenido a Alto Parlante, esta es tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Pues nos encantaría estar platicando quizá de notas un poquito más felices, pero entiendo también que las circunstancias del país nos tienen con un presidente, por una parte, que insiste en abrazos, no balazos, pero por otra parte vemos al país
incendiado, baleado, con gente muy asustada. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué está pasando en México? Mira, el escenario nacional obedece efectivamente, yo creo que a un tema de una estrategia más que de despliegue, pues más bien de contención, más bien de procurar que no crezcan, a procurar destruirlos, a procurar detenerlos, a procurar inhibirlos. Yo creo que más bien es que no se me salga de control, pero en ese que no se me salga de control, pues no hay un acuerdo de ambas partes, ¿no? Para que pueda haber un acuerdo de paz, para que pueda haber un acuerdo de no actuar, tiene que haber voluntad bilateral, es decir, las dos partes tienen que estar de acuerdo. En este caso, la iniciativa del gobierno de no violencia está planteada en la mesa, pero la delincuencia organizada no tiene la mínima intención ni de firmar un acuerdo de este tipo, ni de aceptar un acuerdo de este tipo. Ellos traen su negocio, que es preponderantemente económico, lucrativo y basado en cualquier tipo de violencia o requisito que se requiera para alcanzar su objetivo. Entonces, mientras estamos viendo ese tipo de estrategia de no hago nada, del otro lado está hagas o no hagas, yo ya estoy muy superado, muy superior a lo que tú puedas proponer. Claro. Fabián, te saluda por acá Arturo, mil gracias por acompañarnos. Ahorita del alcance Hola, que Arturo. mencionas, de que le están dando un espacio de muchísima libertad al crimen organizado para que desplieguen su verdadera fuerza. Yo leí un poco en tu Twitter sobre el tema de inteligencia, de armamento al que están accediendo estos grupos de crimen organizado. ¿Cuál realmente es el alcance que tienen hoy? O sea, ¿qué podríamos esperar? ¿De qué son capaces? ¿A qué tecnología pueden acceder? ¿O ya estamos completamente rebasados? Mira, difícilmente vas a estar rebasado por un grupo de estos. Lo que sí es que te pueden dar una buena batalla. Al final de cuentas, no olvidemos que somos Estado mexicano, somos un Estado muy poderoso también bélicamente, somos un Estado que tiene fuerzas armadas sólidas, fuerzas armadas muy fuertes, pero lo que sí no hay que perder de vista es, como tú lo mencionas, ¿no? Ya la capacidad de fuego y lo que han demostrado en estos días. Por ejemplo, hablemos de lo que va del año, ¿no? Claro. En el caso de Culiacán, en la detención de Ovidio, pues mostraron que son capaces de poner de cabeza una ciudad entera como Culiacán. Exacto. Que son capaces de movilizarse en vehículos encubiertos. Vehículos encubiertos, ¿recuerdas aquella camioneta blindada de Telmex, ¿no? Sí. Que parecía artillada, sicarios por todos lados, combatientes por todos lados, o sea, prácticamente pararon la ciudad, bloquearon vías de comunicación, amenazaron ya sin ton ni son al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, al secretario de la Defensa. Se enfrentaron ya de una forma sin el menor temor que estábamos acostumbrados a ver. Tenían cierto límite. De ahí te vas a Guanajuato, de ahí te vas a lo que está haciendo el cártel de Santa Rosa, lo que está haciendo prácticamente el Marro, el famoso Sí. Marro. Exacto. Que justo ahora vemos, ¿no? Que liberan a su esposa, digo, a su mamá, por un error que la misma fiscalía, al parecer, eso es lo que dice una de las versiones. Otra de las versiones dice es que el ejército se adelantó. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de operativos? O sea, estamos viendo una falta de sincronización. Te platico, dame un segundo. Es importante que haga este contraste entre tres agrupaciones, porque tengo un punto. Mientras el Marro está amenazando refinerías, o sea, instalaciones estratégicas del Estado mexicano, bloqueando carreteras, atentados ya, hemos visto artefactos explosivos, hemos visto ya una dinámica distinta y estamos hablando de dos grupos distintos en estados distintos. Inicié con el cártel de Sinaloa, ahora el cártel de Santa Rosa de Lima, y ahora ves, hace unos días, el viernes, para ser específicos, un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la policía más grande del país, hablando de entidades. Y lo que ves aquí es otra vez vehículos encubiertos, fusiles y rifles de alto impacto, traían inhibidores de señal, famosos jammers, que bloquean todas las señales de comunicación en un rango específico. Y pues, respondiendo a tu pregunta, Arturo, esto es lo que está mostrando, una capacidad de fuego, una capacidad tecnológica y sobre todo una indiferencia respecto de la autoridad a la que se enfrentan. Ya el atentado fue exitoso, ¿por qué? Porque tienes dos elementos de seguridad fallecidos, una civil abatida, que representa a toda la sociedad civil que hoy está cayendo en daños colaterales. Claro. Es decir, a la delincuencia organizada, el mensaje es muy claro. Voy por tu mando, voy por su personal y voy por el que se me atraviesa. Gabriela, la señora que vendía quesadillas afuera del Auditorio Nacional, iba transitando en ese momento del atentado por ahí
y le toca una bala en la cabeza. Así de sencillo, así de simple. Y hoy los medios están enfocados en el secretario, que bueno, es un tipo que te resiste 3 impactos de arma de fuego, está hecho de acero, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy repitiendo a quien me pregunta, ellos no fallaron, el secretario sobrevivió. Claro. Yo conozco gente que se ha muerto de una caída y gente que no aguanta un balazo. Omar es un tipo que te resiste 3 balazos y está sonriendo en su cama de hospital. Claro. Entonces, ellos no fallaron, el secretario sobrevivió. Hay 2 compañeros y amigos muertos y hay una civil muerta en manos de delincuencia organizada. Sí, claro. Si gustas, Pablo, retomamos lo del Marro. Sí. Es una falla procesal muy común. O sea, al final de cuentas, ¿qué mensaje se da? Se da un mensaje muy negativo porque pues pareciera que estamos cediendo a la presión del Marro, pareciera que estamos cediendo a las amenazas del Marro y que esto sería un fuego en conjunto, o que tenemos fuego en Guanajuato, fuego en la Ciudad de México, fuego en Culiacán, fuego en distintos lugares de la República, porque Sonora está ardiendo, Tamaulipas está ardiendo, Veracruz con los cuerpos aparecidos, toda la República está ardiendo, y en este momento, pues, hoy sabes que pues suelta a la mamá del Marro. ¿Cuál es el mensaje? O una falla procesal, que es una falla constante. Tú decías, el ejército se adelantó. Recuerda que cuando hay una detención, lo primero que se hace es presentarse ante la autoridad competente, la puesta a disposición, es la primera etapa, después de la detención, la puesta a disposición ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas para iniciar la carpeta de investigación o puede duplicar el término a 96 tratándose de delincuencia organizada. De ahí pasa a consignado con detenido, sin detenido, a una cosa que se llama audiencia de control, el juez de control, donde va a declarar de legalidad la legalidad de la detención. Y parece que ahí es donde no estamos logrando pues articular el estado de justicia, ¿no? Porque es ahí donde se nos salen todos. Claro. Porque se declara de ilegal la detención y como no teníamos nada, hablo a nombre del Estado mexicano, ¿no? Porque yo lo he dicho estos días, esta guerra es México contra ellos. Entonces claro, todo el que se sienta parte de puede nombrarse parte de la estrategia. Es ahí donde estamos fallando, porque prácticamente no estamos logrando acreditar elementos para poder vincular a los delincuentes a los procesos a los que estamos queriendo vincular. ¿Y qué pasa? Pues el ejército adelantó o cualquier autoridad en seguridad pública se adelantó y pues no justificaron el acto de molestia, no hay elementos suficientes para vincular al proceso y se suelta. Esa es la falla legal, pero nos deja un mal sabor de boca porque no sabemos a qué estamos obedeciendo, si a una falta de técnica jurídica, si a una falta de operación policial en el momento o a presiones. Claro. O a presiones de un grupo de delincuencia organizada. Claro, inclusive eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿La inteligencia mexicana en estos temas da lo suficiente para que se desmantele la estructura completa? Suponiendo que aprenden a una de las cabezas o terminan por asesinar a una de las cabezas de estos cárteles. Pues, ¿qué pasa, güey? O sea, nace una nueva, surge una nueva fuerza de poder dentro del cártel, nada más pulverizan los grupos y se crean 2 en vez de uno grande. ¿O qué sucede en esos casos? Vámonos en orden. La inteligencia mexicana trae una evolución histórica decadente. ¿Por qué? Porque teníamos el antecedente inmediato que podemos citar y que sigue en la memoria colectiva es la Dirección Federal de Seguridad. De Dirección Federal de Seguridad ante excesos, porque es la razón por la que se extingue la Dirección Federal de Seguridad, excesos cometidos, desaparece y surge un instituto, no recuerdo el nombre, pero es el intermedio entre la DFS y el CISEN. El CISEN empieza a hacer su tarea de forma excelente, aunque también se empieza a desviar por objetivos políticos, lo cual denigra la operación de seguridad. Si bien sirve para mantener la función de seguridad nacional, que es la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no alcanza solamente la persecución política para garantizarlo. Sin embargo, recordemos que estos problemas no los teníamos en esta magnitud en los 90. Claro. Es un CISEN que no posiblemente solamente se ocupa de la estabilidad política y no de la seguridad pública o seguridad nacional como tal, a final de cuentas hablando de todo este fenómeno de la delincuencia. Del CISEN se le demerita mucho porque a la transición de 2000 con Vicente Fox, pues obviamente lo que quiere el primer partido de oposición que llega al poder es erradicar la persecución política y comete un grave error, desarticular al CISEN o restarle influencia y poder al CISEN. Nos quedamos sin aparato de inteligencia operativo. Después llega el presidente Calderón y lo que hace el presidente Calderón es empoderar a la Policía Federal. Él es el que realmente crea la Policía Federal como la conocimos nosotros, nuestra generación. Y lo que hace el presidente Calderón es empoderar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y lo dota de una división de inteligencia.
Y el aparato de inteligencia mexicano se orienta ahora a la persecución y combate de delincuencia organizada, pues él declara una guerra y combate frontal al narcotráfico, la famosa guerra contra las drogas. El sistema queda pues prácticamente inoperante, pero tenemos mucha fortaleza de inteligencia, que la función de la inteligencia no es otra cosa, lo voy a decir de forma muy burda, muy grotesca, pero es recopilar información para prevenir y anticiparse a escenarios. Claro. ¿Ok? Recordemos esto porque voy a aterrizarlo en el atentado del secretario de la Ciudad de México. De ahí viene el presidente Peña. El presidente Peña concentra nuevamente el aparato de seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación, como en un momento lo tuvo la Dirección Federal de Seguridad, y hay un riesgo fundado de la oposición de que se vuelva a politizar la inteligencia del Estado mexicano. Entonces, recordemos que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y que se crea la Comisión Nacional de Seguridad, que ahora es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Okay. Y el aparato de inteligencia ahora se vuelve a dividir entre CISEN, buscando un fortalecimiento nostálgico, a mi punto de vista, del CISEN, y la operación simultánea de la inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Olvidé un detalle. Quien fortalece mucho también la unidad de inteligencia naval es el presidente Peña. La unidad de inteligencia naval empieza a jugar un papel muy importante. La Secretaría de Marina empieza a jugar un papel muy importante porque son los únicos avalados por la DEA para hacer operaciones de este tipo, de alto impacto. Entonces, de esta forma, nosotros buscamos generar información, productos de inteligencia que puedan servir para combatir a la delincuencia organizada. Y ya en este sexenio convergen ya 3 unidades algo complejas. A la hora que llega el presidente López Obrador, pues se confirma ahora sí la desaparición del CISEN. Es evidente que se le da una carga de trabajo muy superior a la Secretaría de la Defensa Nacional. Marina queda relegada por completo. Ahora se crea el Centro Nacional de Inteligencia. Okay. Desaparece la Policía Federal como tal, por lo tanto su división de inteligencia queda fuera y se busca concentrar hoy todo en el Centro Nacional de Inteligencia. Yeah. Volvemos al viernes. Las declaraciones de todo mundo han sido que ya se tenía información del ataque, sí, que ya se tenía la amenaza del ataque. Por lo menos 1 o 2 semanas antes. ¿Dónde está? Lo sabían, exacto. Llamadas interceptadas de la gente de Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿dónde está el aparato de inteligencia? Claro. Si yo ya sé que van a atacar a mi secretario, claro, yo estoy obligado a actuar. Yo, una justificación, no hay justificación para decir, yo le avisé. Claro. Tú no debes avisarle. Tu obligación como aparato de inteligencia del Estado mexicano es anticiparte al acontecimiento. El acontecimiento se realizó. Tú no cumples avisándole al secretario que es objetivo de un atentado, o dándole a la camioneta, o diciéndole, oye, si yo sé que te van a pegar, no te regalo una careta, no te digo ponte flojito, para que no te duela. Claro. Yo evito que te den un golpe, evito que te golpeen, porque además no están golpeando a Omar García Harfuch, están golpeando al secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad donde reside el presidente de la República, donde está el campo militar número 1, donde está la residencia oficial, que ahora es el Palacio Nacional. Estamos se hacen reforma, el atentado es en reforma, el atentado es en el epicentro económico, político y diplomático del país. Nos salvamos de que no hubiera un diplomático corriendo a esa hora en reforma, porque todas las embajadas y representaciones consulares están ahí. Claro. Imagínate que hubiera habido un diplomático coreano a esa hora, claro, corriendo en el camellón con sus escoltas y le alcanza una... O sea, tuvimos algo con el respeto de la gente abatida, pequeño. Pudo haber sido una gran tragedia, claro, política y de seguridad nacional para este país. Y digo, ya para cerrar, ¿qué le queda a México? ¿Cuáles son sus opciones ante estos escenarios? ¿Cuál es la estrategia? ¿El presidente debería de replegar las fuerzas o no? Desde tu punto de vista, ¿qué nos queda como mexicanos? Mira, nos queda entender el fenómeno, nos queda entender que ya no hay grandes cárteles, nos queda entender que ya un cártel, lo viste, la información que hoy está saliendo en medios es que el cártel de Jalisco Nueva Generación no operó solo, opera articulado con el cártel de Tepito, con el cártel amigo de Tepito, que opera con el cártel de Tláhuac y que opera con otro grupo local. Sí. Entonces, ya no hay grandes cárteles, comprender que ya no hay grandes cárteles en este país, sino que son una alianza temporal y estratégica de pequeñas o grandes o medianas organizaciones delictivas, con grupos delictivos, con células delictivas, que generan un gran grupo. Entonces, el presidente yo creo que tiene la obligación no de replegar, de desplegar la fuerza del Estado de forma
simultánea. No podemos cometer el mismo error de atacar solo un cártel, de creer que solamente fue Cártel Jalisco Nueva Generación, porque no existe como tal alguien con el que tú te puedas sentar a decir, oye, tú eres Cártel Jalisco Nueva Generación, sí soy yo. No, es un monstruo de 100 y 1000 cabezas, lo decía Arturo. La política de detener grandes capos lo que hace es pulverizar una organización delictiva, y cuando tú detienes aisladamente al líder de una organización vertical, lo que haces es generar legitimidad o generar una falsa legitimidad de 30 subordinados que creen tener el poder de liderar la organización. Y la herramienta que ocupan ellos para llegar a ese poder interno es la violencia. Claro. Y por eso tenemos hoy niveles de violencia tan altos en la delincuencia organizada, porque como está todo pulverizado y dividido, tantas escisiones de grupos actuales han generado toda esta ola de violencia. La obligación del presidente es establecer un combate integral, sobre todo a sus ramas financieras, que es, yo considero, el elemento que más facilita la operación de estos grupos delictivos, porque pues la operación que viste no fue nada, contratar 29 personas con el recurso que la contrataron, las armas, la logística, todo lo que viste es un operativo carísimo, costosísimo. Entonces, si les pegamos por ahí, podemos empezar a generar cambios positivos. Pero yo creo que la obligación del presidente es abandonar la estrategia de abrazos no balazos y asegurarse de que el pueblo mexicano asuma que viene una etapa muy complicada, pero pues que cuando más oscuro se pone está próximo a amanecer. Fabián, muchísimas gracias. Gracias por tu punto de vista. Para nosotros es muy, muy enriquecedor. Por aquí vamos a poner tus redes sociales. Para los que nos estén escuchando, lo pueden seguir a ustedes también en Twitter como Fabián Gómez. Fabián R. Gómez. Fabián R. Gómez. Fabián R. Gómez. Perfecto. Y pues muchísimas gracias. Esta es tu casa. Esperamos pronto poderte tener de vuelta. Gracias a ustedes. Saludos, Pablo. Saludos, Arturo. Abrazo, Fabián. Gracias. Bye. Y pues nada más y nada menos, pues esto es lo que está pasando en México, en un México que está asustado. Durísimo el análisis de Fabián, ¿eh? La verdad es que sí sorprende mucho, porque, y creo que ahorita el que esté otra vez pasando en Ciudad de México, tú te acordarás cuando nosotros probablemente estábamos muy chicos, la Ciudad de México, todas las personas que vivíamos fuera de la Ciudad de México le teníamos pánico a la Ciudad de México. Después la Ciudad de México terminó siendo más segura que el norte del país, donde se acumulaban la mayor cantidad de casos de violencia. Luego empezó en el centro de la zona de Michoacán, ahora está Guanajuato, San Luis Potosí, incluso Aguascalientes, Jalisco. O sea, ya el tema de la inseguridad regresa y ahora regresa a la Ciudad de México también. Sí, sí, no perdona. Es un tema bien delicado. Y yo creo que lo que decía al final, ahorita Fabián, que es una guerra en la que no te puedes replegar y regresar, porque ahí vamos, o sea, y lo que él menciona, y me parece bien interesante su análisis, ahí se va dividiendo poco a poco. Ya no están estos grandes cárteles. Ahora, ¿qué tocaría, no? Y creo que algo bien interesante, y lo platicábamos fuera de cámaras también con él, cómo está esta narcocultura alrededor de las series. Incluso veíamos podcasts en Spotify que hablan sobre la cultura del narco, ¿no? O sea, estas ganas de poner como en un pedestal a delincuentes que están haciéndole daño, que están matando, romantizar que están haciendo su historia. Es una gran pendejada. Sí. Y es además algo que está lastimando a la sociedad, porque hoy pareciera que los adolescentes aspiran más a ser un delincuente, a ser un narcotraficante, que a ser un gran médico, que a ser un gran abogado, que a ser un policía. La buena noticia es que en este episodio de Alto Parlante no es el único tema que vamos a tocar. Sí, creo que hay temas un poco más atractivos. Todavía nos quedan un par de minutos. Sí. Y sí creo importante hablar de algo que sea mucho más positivo, algo que merece también muchísima atención. Claro. Y es lo que pasó justamente este fin de semana, cuando la comunidad LGBTTQI+ salieron a festejar. Bueno, no pudieron salir, fue una celebración virtual. Exacto. Atípica, pero igualmente muy bien merecida. Y para explicarles un poco aquí en Alto Parlante de qué va esta celebración, hay que remontarnos a 1969, específicamente el 28 de junio, cuando en un bar en Greenwich, en Estados Unidos, se llevó a cabo la revuelta de Stonewall, cuando un grupo de activistas pro derechos LGBT llegaron, hicieron manifestaciones, y ese fue el punto catalizador, y por eso se conmemora a finales de junio. Específicamente el 27 de junio es el día oficial del Pride, del orgullo de la comunidad. Y el término de orgullo lo acuñó un activista que se llamaba Craig Schoonmaker.
¿ok? Es importante entender la historia para saber por qué se lucha. Claro. O sea, por qué se han llevado tantos años de lucha. Claro. Entender que hay países en donde todavía es pena de muerte por ser homosexual, Y hay por países, pertenecer a la comunidad. y hay países como en México en donde todavía no se reconocen los derechos. Ahorita de vamos a ir a eso. muchísimas personas, Ahorita, ¿no? es más, vamos a hacer un recuento de los estados donde todavía ni siquiera se acepta el matrimonio igualitario, carajo. Pero bueno, en 16 años de lucha, de hoy a 16 años para atrás, 23 países han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, de 0 a 23 en 16 años. Aquí es importante mencionar que es una lucha política, es una lucha social, pero que lamentablemente tiene que ir acompañado de marketing. Es lo que nos ha demostrado los políticos y los legisladores que aceptan este tipo de cosas. Si no se hace el marketing y no se genera ruido en el país, si no se les exige el lobbying, pues entonces no hacen un carajo, ¿no? Sí. Y no solo en temas de matrimonio igualitario. A ver, hay países en África donde la mutilación genital sigue existiendo. Buenísimo. Hay países en África donde se esclaviza básicamente a la gente que pertenece a la comunidad LGBT y es ilegal completamente. En México también se da. O sea, y creo que hay sectores alrededor de eso. Es que justo creo que cabe cabe resaltar que hay reglas legales. Claro. Y hay reglas realidades sociales. Exactamente. Que no están escritas, pero que suceden todos los pinches días. Tal cual. ¿No? Y que sufren de grandes atropellos a los derechos humanos, Sí. Los pertenecientes a esta comunidad. Por ejemplo, los estados, nada más para cerrar este tema de cómo están los asuntos en México. Sí. Los estados que aceptan por orden de la Corte de Justicia de la Nación que existe un matrimonio igualitario son, obviamente, Ciudad de México, que fue el primero, Chiapas, Puebla, Jalisco, Baja California, Aguascalientes y Tantán. Y Tantán, güey. O sea, los demás En el siguen resto en la lucha siguen y los demás no siendo lo permiten. personas que viven ilegalmente, ¿no? Y nada más para terminar y hacer un recuento de cómo estamos en México, para que veamos quién acepta y quién no el matrimonio igualitario, que es el más básico, digamos así, que pueden los legisladores cambiar, incidir en las leyes. Ciudad de México, que fue el primero que lo aceptó. Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit. Algunos de ellos también la adopción homoparental. Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca y San Luis Potosí. Y en Quintana Roo se tuvo que aceptar porque el Código Civil no establecía claramente que era un matrimonio. Entonces ahí hubo como ese tema. Y hay algunos otros estados que lo aceptan a huevo por orden de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. ¿Okay? Estamos como en la mitad de los estados del país. Y a medias también, ¿no? Porque además no solo a medias, o sea, no solamente son la mitad de los estados, sino que también realmente son cosas, o sea, son derechos que, aunque están escritos en papel, en la realidad no funcionan del todo así, ¿no? Algo que platicaba justamente este fin de semana con un activista en términos de justamente los movimientos LGBTs, es que la gran diferencia comenzó en nuestro país en junio del 2011, porque en el capítulo primero de la Constitución se hizo una reforma constitucional en la que cambia una parte y donde se dice que se reconocen los derechos de las personas. Antes lo que decía es que el Estado le otorgaba derechos. Y si te fijas que son dos enfoques. En uno, el Estado te los da como si te estuviera haciendo el favor. Y en otro, el Estado entiende que eres un ser humano, que son tuyos y que no te los podrían quitar, y los reconoce y los ve. Y lo que están buscando justamente estos activistas es que se les reconozcan los derechos. Y es por eso que es una lucha. Y es por eso que en muchos casos tiene que llegar a ser violento. Y es por eso que en muchos casos esa exigencia se tiene que dar, porque se están transgrediendo en muchísimos casos derechos elementales, simplemente poder vivir con la persona que tú quieres, a poder amar a la persona que tú quieres, a poder transmitir las cosas con completa libertad como cualquier otra persona. No tenemos ciudadanos de primera y de segunda y de tercera. Todos somos iguales, independientemente si eres parte de la comunidad LGBT, si eres indígena, si eres discapacitado, si eres persona mayor, si eres migrante.
vales exactamente lo mismo. Y qué interesante ese juego de palabras. O sea, cómo una palabra influye. Lo que se otorga se podría quitar. Lo que se reconoce existe. Y tan. O sea, no le queda ningún espacio al Estado para intervenir en ello. Exactamente. ¿No? Se reconoce y se acabó. A ver, y algo que creo que es importante es que luego muchos no saben qué significan este acrónimo, ¿no? O sea, es lésbico, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexual, queer, y el más agrupa a otro tipo de espectros que se encuentran dentro de la comunidad. Son varios espectros. Lo que sí es importante decir, porque luego de repente empiezan a fluir fake news alrededor de esto, en donde se cree que hay un grupo de personas que lo que quieren es meter otra agenda para entonces violar niños o casarse con niños. A ver, dejemos bien claro que la pederastia es pederastia y no forma parte de un movimiento de este tipo. Jamás ni formará. O sea, un movimiento de este tipo lo que busca es empoderar derechos, jamás, y esto es bien importante, jamás transgrediendo derechos de nadie más. Por supuesto que menos de niños. Claro. No busca tener relaciones con animales ni cosas. De repente los grupos de ultraderecha empiezan a meter esta información para desinformar a la gente, para confundir, y que entonces se genere odio. Y creo que es muy delicado porque con ese tipo de acciones chiquitas empiezas a deslegitimar un movimiento cuyo fin es noble, busca el bien común y busca construir una mejor sociedad. Importante mencionar también, los hijos de la chingada existen en cualquier clase social, en cualquier clase económica, en cualquier comunidad perteneciente a derecha, izquierda, blancos, orientación negros, sexual. Orientación sexual, lo que sea. Los hijos de la chingada están en todos lados. Claro. Los violadores están en todos lados. Los pederastas están en todos lados. O sea, desafortunadamente existen en todos lados. En todos lados. No son únicos de una comunidad. No simplemente no suceden únicamente en alguna parte de la población. Claro. Entonces, generalizar es ser ignorante y ser muy pendejo. Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que se busca justamente es en estos días, en este mes Pride, es justamente visibilizar a esas personas que por mucho tiempo han tenido que estar en el closet, que por mucho tiempo han tenido que ser invisibles y que pareciera que durante muchísimos años no existían y no estaban ahí porque además de que no se les reconocían sus derechos, se les perseguía, se les bulleaba, digo, a la fecha, ¿no? Este escándalo que hubo hace unos días con lo de Chumel, etcétera, lo que justamente decían en un foro de discriminación es que lo que no se puede permitir es que en un país, en un mundo en donde sufrimos todavía de atropellos a derechos humanos, se les haga comedia a grupos minoritarios que ya se encuentran en condiciones en donde están rezagados del resto de la población. Totalmente. Tenemos que cuidarlos, las personas que estamos ante un privilegio, cualquier privilegio que tú tengas, tienes que convertirte en alguien que se asegure que las personas que no se encuentran en los privilegios que tú tienes los puedan ejercer de la misma manera. Porque no sabes si el día de mañana tu hijo, tu primo, tu hermano, tu mejor amigo es parte de esto. Y tenemos justamente que construir esta sociedad para que el día de mañana todos podamos vivir en las condiciones que queremos. Sí. Y allá en casa, si tú estás preguntándote por qué está sucediendo esta lucha y cuestionando las maneras en las que hacen, mejor agradece que tú no tienes que luchar por los derechos de los cuales has gozado toda tu vida. Claro. Se acabó. Tal cual. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias. Este fue un capítulo más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Esperamos que la información te haya sido muy útil, que la entrevista te haya revelado información que desconocías. Y nos vemos el próximo jueves con más información. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!